Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este programa La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila, que tiene como propósito ayudar a difundir las tareas que en beneficio de la ciudadanía y de la democracia de este estado realiza el organismo público local electoral de Coahuila. En primer lugar, quiero agradecer a nombre del Instituto Electoral de Coahuila toda la asistencia que tuvimos en la pasada Feria Internacional del Libro Coahuila 2024. El stand que puso el Instituto Electoral para que las y los coahuilenses pudieran conocer nuestra obra editorial, pero además poder ejercer su derecho al voto para identificar valores, principios con la urna electrónica, permitió a cientos, si no es que miles de personas pudieran conocer un poco más de cómo funciona esta herramienta tecnológica. En ese sentido, estamos muy orgullosos de que las personas hayan acudido, que hayan votado, que hayan puesto ese voto electrónico en la urna para que de esta manera pudieran conocer esta valiosa herramienta que tenemos para que en su oportunidad podamos nosotros como órgano electoral ponerla a su disposición, como ya lo estamos haciendo, para muchas votaciones, no solamente las que organiza el órgano electoral en su función, sino también en otro tipo de elecciones como son escolares, de organizaciones, de la sociedad civil, en fin, aquellos temas que puedan ser objeto de votación. Por ejemplo, hace poco tuvimos ahí sociedades de alumnos también, elecciones de consejerías universitarias, en fin, muy felices, muy contentos de la respuesta que tuvo todo el público que acudió a la Feria Internacional del Libro Coahuila 2024 a nuestro stand del Instituto Electoral de Coahuila. Y precisamente este programa del día de hoy lo queremos dedicar para mostrarles a todas y a todos ustedes que por algún motivo no pudieron acudir a la feria, las obras que presentamos ahí en 3 eventos que tuvimos de presentación de libros, donde tuvimos la oportunidad, eso es algo que quiero destacar mucho, de que no solamente acudiera gente interesada en los temas político-electorales de organizaciones, instituciones, sino que también, y nos dio mucho gusto, tuvimos la asistencia de alumnas, de alumnos universitarios, de instituciones educativas que participaron escuchando las diversas presentaciones de los libros, donde tuvimos gente que nos acompañó, tanto autores como comentaristas de los libros, lo cual nos dio mucho gusto tenerlos ahí presentes. Y bueno, para entrar en materia, déjenles platico de las obras que tuvimos a bien presentar en la Feria Internacional del Libro. La primera, en el orden en el cual hicimos nosotros las presentaciones, es un libro muy interesante denominado Memoria Documental de los debates del proceso electoral local 2023. Este libro, y esto quiero yo recalcar, esto es una parte muy importante, si ustedes nos están viendo a través de nuestras redes sociales en video, aquí van a poder ver la portada. Este libro es muy interesante porque al final del día recuerda la forma en la cual se fue trabajando el diseño de estos debates. Es importante señalar que una tarea fundamental de toda institución pública y más de los órganos electorales es poder ofrecer la documentación de cómo se fue trabajando, en este caso, el proceso que llevó a la celebración de los debates en el año 2023 entre las candidaturas a la gobernatura. Es muy importante señalar esto porque al final del día formamos parte, y esto es muy relevante, de un sistema nacional electoral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a lo largo y ancho del país, en las 32 entidades federativas, hay un organismo público local electoral que de alguna forma se tiene que coordinar con el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano rector nacional de los procesos, pero que además existe una fuerte vinculación entre los diferentes institutos electorales locales.
Esto nos lleva a que de alguna forma u otra también nosotros podamos compartir esas experiencias que hemos tenido a lo largo de los procesos que desarrollamos a cabo. A veces nosotros acudimos como observadores electorales a procesos electorales locales de otras entidades federativas. A mí me ha tocado estar en estados como Hidalgo, como Chiapas, por citar algunos, la Ciudad de México. Y de alguna otra forma esto nos permite enriquecer posteriormente nuestros propios procesos. En esta memoria documental, que por cierto prácticamente se nos agotó el tiraje en la Feria del Libro, la gente la pidió mucho, tenemos la posibilidad de poderle también ofrecerle a los demás organismos públicos locales electorales este tipo de memorias para que puedan de alguna suerte dar cuenta de cómo se realizó este proceso y también poder, uno, darnos sugerencias para poder mejorar nuestro proceso y también ellos tomar, si así lo consideran oportuno, alguna de las prácticas, alguna de las temáticas que fueron abordadas. Esta memoria documental ya la tenemos nosotros, se la reitero, está aquí a su disposición en el Instituto Electoral de Coahuila. Es muy importante además señalar que tuvimos otro libro también muy interesante, también producción, y yo quiero aquí hacer un paréntesis y agradecer infinitamente. El Instituto Electoral de Coahuila cuenta siempre con aliados estratégicos. Los aliados estratégicos son aquellas instituciones, también inclusive personas físicas, que de alguna u otra forma nos ayudan para poder alcanzar los fines que nuestra normatividad nos impone, entre otros, los de difusión de la cultura democrática. Esto naturalmente implica dos situaciones. La primera, que tenemos que trabajar con ellos para en forma conjunta poder ofrecer productos dirigidos a la ciudadanía y en segundo lugar, que también en este marco de colaboración nosotros podamos complementar los esfuerzos y así poder generar productos de calidad. En ese sentido, hace ya algunos meses suscribimos un convenio con la Universidad Autónoma de Coahuila. Este convenio marco que suscribimos con este aliado estratégico muy importante que es la Universidad Autónoma de Coahuila nos permitió, entre otros temas, el poder desarrollar dentro de nuestra función editorial una obra que tiene el sello de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Instituto Electoral de Coahuila, pero también, esto es importante de recalcarlo, de la Cátedra UNESCO, que tiene un enfoque muy importante a lo que es la temática del libro, que es participación política de las mujeres. Si ustedes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de YouTube, ustedes podrán ver aquí cómo estoy mostrando este libro. Y este libro tiene esa particularidad, es una coedición. Y las coediciones son necesarias porque nos permiten, por un lado, tener el respaldo institucional que nos ofrece la Universidad Autónoma de Coahuila y también el respaldo que nos ofrece la Cátedra UNESCO, porque al final del día la Cátedra UNESCO es una cátedra impulsada por este organismo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura y que permite, en este caso a un organismo público local electoral, contar con investigadoras, con profesoras universitarias que colaboran en esta obra colectiva. Entonces, este libro denominado Participación Política de las Mujeres, Avances y Obstáculos, está coordinado por la doctora Georgina Cárdenas Acosta, que precisamente forma parte de esta cátedra UNESCO que encuentra cobijo en la Universidad Nacional Autónoma de México y que ella amablemente nos ha prestado de su tiempo, de su colaboración para poder coordinar esta obra. Esta obra en particular de participación política de las mujeres es una obra colectiva. Al decir obra colectiva, quiere decir que existen diversos artículos hechos por autores, cada uno en un tema diverso, y es lo que permite en esta obra colectiva poder conformar un listado de temas muy interesantes. Por ejemplo, de la propia doctora Georgina Cárdenas Acosta y Rosa María Valle Ruiz, tenemos el artículo La participación política de las mujeres en México, presidentas municipales, avances y obstáculos, la participación política de las mujeres de Coahuila, de María del Rosario Varela, estructura estadística de la participación efectiva de las mujeres en los procesos electorales concurrentes 2018 y 2021 en el estado de Coahuila,
del consejero Juan Antonio Silva Espinosa. Otra obra de la autora María Magdalena San Bautista, la participación de las políticas de las mujeres en el estado de Tlaxcala. En materia de paridad, tenemos la participación del consejero Oscar Daniel Rodríguez Fuentes con una pelea de 3 rounds, los partidos políticos contra el principio de paridad de género en 3 sentencias paradigmáticas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. También de la doctora Georgina Cárdenas y de Guadalupe Galván García, la manósfera y los procesos electorales partidarios. Y en un último capítulo relativo a la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, tenemos en el ámbito digital de Andrea Samaniego, la violencia política contra las mujeres en este ámbito digital, reflexiones, avances y retos, de Iraíz Portillo Cancino, la violencia política contra las mujeres en razón de género en la política formal y no formal, y de José Luis Estrada Rodríguez y de Xiwan Zhang, el discurso contra las mujeres en las redes sociales, estado de la cuestión en México y en España, y las conclusiones que nos ofrece Gabriela Magali González Velázquez. Este libro, por tanto, ofrece una visión multidisciplinaria, una visión de múltiples enfoques sobre el tema de la participación política de las mujeres. También se lo recomendamos para que puedan ustedes leerlo. También fue muy demandado por ahí en el stand. Mucha gente se lo llevó, y además este libro, al ser un libro en artículos, permite una lectura fácil, porque al final del día pueden ustedes leer un articulito, para otro día leer otro artículo, y de esta forma poder leer esta obra que no tiene nada que nosotros podamos perder. Se la recomendamos mucho. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para poder dar pie al último libro del que vamos a hablar. Estamos en su programa de La Urna. Les recordamos también que el Instituto Electoral de Coahuila sigue trabajando en participación ciudadana, en educación cívica. En ese sentido, los seguimos invitando a que estén al pendiente de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, para que vayan conociendo las tareas que tenemos haciendo, las tareas que vamos a realizar, convocatorias, en fin. Ahorita regresamos en un momento más para seguir platicando de la obra editorial del Instituto Electoral de Coahuila. No se vayan, estamos en su programa La Urna, programa de este Instituto Electoral. Muchas gracias, su amigo consejero Juan Carlos Cisneros. Los invita a que no se despeguen, enseguida regresamos. Pues amigas, amigos, estamos de vuelta en su programa La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila, su servidor, amigo Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral. Y bueno, en esta ocasión estamos platicando de la obra editorial que presentamos en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2024. Esta es una obra editorial que tiene su fundamento y su base en la Comisión Editorial y Difusión de la Cultura Democrática, donde participan, además de su servidor como presidente, las consejerías Oscar Daniel Rodríguez Fuentes y la consejera Leticia Bravo Hostos. El tercer libro que se presentó en esta Feria Internacional del Libro es un libro que quiero comentar lo que es de mi autoría. Es un libro fue escrito por su servidor y que tiene como propósito, en este caso, ser una obra de carácter de investigación histórica denominada Observadores Electorales Internacionales en México, su historia desde la Revolución hasta 1994. Esta obra que aquí le estamos presentando para que los que nos ven por ahí en Facebook, en YouTube, puedan ahí apreciarla. En este caso, esta obra tiene como propósito poder conocer la historia en la parte referente a los visitantes extranjeros que han venido a observar nuestros procesos político-electorales. Es importante señalar que conforme lo establece la normatividad en nuestro país actualmente, las personas extranjeras pueden acudir a observar nuestros procesos electorales bajo la figura de visitante extranjero. Este visitante extranjero se registra ante el órgano electoral nacional y de esta forma, con una acreditación que les es otorgada, cumple con esa función que es muy importante, de la cual ya hemos hablado en algunos otros programas de La Urna, y que tiene como propósito y finalidad el poder mostrar cómo es nuestros procesos electorales al mundo y de esta manera conozcan la forma en la cual las realizamos. Es importante señalar que esta reconocimiento surge en 1994, pero ¿qué había antes?
qué era lo que ocurría antes con estos visitantes. En el libro, para poder comentarles un poco, sin mucho, porque la idea también es que lo puedan leer, abordamos el tema desde la época de la Revolución Mexicana, donde hacemos mención que una de las primeras partes, de las primeras partes documentales de observación electoral se realiza por una mujer norteamericana, esposa de un diplomático de ese país, pero que tenía una formación como periodista y que de alguna suerte ella llega a este país acompañada de esa misión diplomática y encuentra un escenario político electoral muy complejo. Era la época de la llegada de Francisco I. Madero al poder, su derrocamiento mediante ese golpe de Estado en el periodo que se conoció como la Decena Trágica por parte de Victoriano Huerta, y ella en esa situación tan compleja y además en una posición que le impedía ejercer su función de escritora, de reportera, que era su formación básica, y de una forma muy interesante, que es mandarle cartas a su madre en Estados Unidos, en donde ella le relata lo que está pasando en el país, cuáles son los temas político-electorales que se vislumbran en ese momento. Y después de mucho tiempo, ya después ella saliendo del país, edita ese libro llamado Cartas a mi madre, a través del cual ella al final del día ejerce su función de periodista, pero lo hace de forma tal que le queda claro que su función primordial no podía interferir con la de su esposo, que en ese momento era diplomático, pero que sí tenía, desde su punto de vista, la necesidad de poderlo difundir y de poderlo dar a conocer. Ese libro se encuentra actualmente en la librería del Congreso de los Estados Unidos de América y representa una primera parte de esa observación electoral internacional. La escritora historiadora norteamericana llamada Edith O'Shaughnessy, nacida en Carolina del Sur en 1876, y ella escribió ese libro en el cual da cuenta de esas cartas dirigidas a su madre y que al final del día tiene esa particularidad. Pero el libro también sigue avanzando, lleva un ritmo histórico y de alguna forma después relata cómo ya en tiempos más cercanos hay el intento, al margen de la ley, porque la ley no lo prevía, de misiones, sobre todo de Estados Unidos de América y de Canadá, para poder dar cuenta sobre todo de elecciones locales. Y ahí aparece referenciado en el libro cómo algunas instituciones como el Centro Carter de Estados Unidos envía esas misiones un poco al margen de la ley, a veces con el consentimiento de algunas autoridades, pero el rechazo de otras. Y bueno, al final del día, el libro sigue haciendo esa reflexión histórica y llega al punto en el cual México, en el año de 1994, se da la oportunidad de poder tener este tipo de observación electoral internacional, que ya la teníamos, como se referencia en el libro, pero de legalizarle en su formato, de darle cuerpo, de darle normatividad y asignarle al entonces Instituto Federal Electoral la responsabilidad de coordinar estas actividades. El libro da cuenta de ello, también da cuenta de cómo fue ese proceso legislativo y cómo hacia el interior del entonces Instituto Federal Electoral, que por aquellos tiempos presidía el propio secretario de Gobernación del gobierno federal, da cuenta de cómo este proceso lleva a contar ya con una normatividad en la materia y permite a la observación electoral internacional desempeñar una labor que, como se ha dado cuenta a lo largo de varios procesos electorales, contribuye también a la legitimación de todo proceso democrático, y más en el caso del Estado mexicano, que con el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales han logrado desarrollar esquemas de votación confiables y elecciones que a lo largo de estos años, desde 1994 para acá, han sido ahora sí observados oficialmente por visitantes extranjeros. Este es el tercer libro que tuvimos a bien presentar. Esto es un libro, y te los quiero comentar, también hecho, y como ya lo mencioné, en el caso
del libro de las mujeres. Es un libro en coedición. En este caso, la coedición se hace entre la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Electoral de Coahuila, para poder de esta manera cumplir con los propósitos que tienen, como que nosotros tenemos en primer lugar como institución electoral, pero también las instituciones de educación superior como divulgadoras del conocimiento. Entonces, los invitamos para que ustedes puedan leer estas obras que son muy interesantes, tanto las dos que les referencié en la primera parte del programa, la memoria documental de los debates, como también el libro sobre la participación política de las mujeres, que también es un libro muy interesante, como ya lo mencioné, coeditado por la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila y la Cátedra UNESCO. También, y por último, comentarles, y esto es muy importante, estos libros son gratuitos, no tienen ningún costo. Los vamos también a estar difundiendo a través de nuestras plataformas digitales para que la gente los pueda descargar. Actualmente ya mucha gente prefiere tener por ahí el libro digital, porque lo permite llevárselo en su medio, en su smartphone, en su tableta y poderlo leer ahí cuando tenga oportunidad. Pero también tenemos algunos ejemplares impresos. Si usted está interesado en algún ejemplar impreso, si es alguna institución que esté interesada en estos ejemplares impresos, puede acercarse aquí al Instituto Electoral de Coahuila, y con mucho gusto, si tenemos por ahí en inventario, que ya dimos muchos en la Feria del Libro, pero por ahí nos quedan algunos en inventario, y con mucho gusto podríamos ahí coordinar su entrega para que también lo tengan en material. A mí, en lo personal, siempre me gusta tener los libros en físico, esa impresión de la textura del papel, de la tinta, el poder observar la letra viva ahí impresa es muy interesante, pero bueno, no deja uno de apreciar la practicidad que actualmente tiene el libro digital, porque además estos libros estamos ya en un proceso de difusión con otros organismos públicos locales electorales para hacérselos llegar, y de esta manera también ellos puedan en forma recíproca enviar los suyos. Recientemente llegó obra editorial del Instituto Estatal Electoral de Querétaro, es un organismo público muy activo en la materia, y con quien seguramente tendremos por ahí algunos eventos de difusión de estas obras editoriales. Para ir cerrando este programa de la urna, les doy dos muy buenas noticias. La primera, concluimos ya, y esta es una noticia que nos llena de satisfacción, concluimos ya la etapa estatal del concurso de oratoria Belisario Domínguez. Es un concurso nacional que organiza el Instituto Electoral de Chiapas. Los demás institutos electorales realizamos ya etapas estatales para buscar a un representante que vaya a la ciudad de Comitán, cuna de Belisario Domínguez en el estado de Chiapas, para participar en esta primera semana de octubre ya en la etapa nacional de este concurso, donde esperamos nuestro representante tenga excelente papel. Les doy los nombres de las 3 personas que fueron ganadoras del primero, segundo y tercer lugar. El tercer lugar, Mateo Andrés Juárez Reina, de 19 años, Hanna Elizabeth González Macías, de 20 años, y el ganador del primer lugar, que habrá de acudir al concurso nacional de oratoria en su etapa final allá en Comitán, Chiapas, Juan Fernando Martínez Gutiérrez, de 25 años de edad. Todos ellos jóvenes muy valiosos que tuvieron a bien darle ese espacio en el Instituto Electoral de Chiapas para poder realizar esta gran etapa final. Y por último, un aviso, ya en unas horas más estaremos inaugurando nuestro segundo encuentro con organismos públicos locales electorales en materia de informática electoral. Este interesante evento inicia el 2 de octubre, va a ser el 2 y el 3 de octubre, con muchas conferencias, mesas de análisis, todo esto organizado por este órgano electoral, el Instituto Electoral de Coahuila, a través de su Comisión de Innovación, que preside la consejera Madeleine Ivette Figueroa, quien va a estar atenta a este programa. Participaremos muchos de los consejeros de otros organismos públicos, personal representante de empresas como Google, que nos van a hablar también de empresas de Amazon Web. En fin, va a estar muy interesante este segundo encuentro con nobles en informática electoral.
Y pues bueno, con esto concluimos. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa de la urna. Su servidor amigo Juan Carlos Cenero Ruiz, consejero electoral, lo invita a que nos sintonice en el próximo programa. Muchas gracias y no se pierdan la siguiente programa de la urna. Hasta luego. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.